buenas tardes a todos, a todos los que nos ven a través de nuestro canal de Facebook. Esto es Debates Comuna 6. Una vez más, pues en este escenario de conversación, de debate, de crítica, pero también pues de, de deliberación respetuosa, con criterio, con mucho énfasis en las fuentes, ¿cierto? Y bueno, pues tratando temas que le atañen a la vida cotidiana de nuestra Comuna 6, en todas las dimensiones, en lo político, en lo social, en lo comunitario. Lo que queremos poner aquí de presente en la discusión, pues son realidades que semana a semana ocurren en nuestro territorio, tanto de manera coyuntural como de manera estructural. Entonces, pues nada, esto es un espacio muy informal. Aquí pues la etiqueta como que no es lo primordial, ustedes lo pueden notar, acá nuestros invitados de chanclas y todo, sin maquillar y todo ese tipo de cosas, porque es que para nosotros lo importante es la conversación, la palabra nos une, las letras hacen parte de estas conexiones que tenemos con el territorio, porque nosotros lo que hacemos es pensarnos y expresar el territorio, entablar un diálogo a través de las realidades que nosotros experimentamos, tanto como ciudadanos del común, como líderes de procesos, de diferentes procesos, como partícipes de escenarios de participación y representación popular y comunitaria. Y bueno, por eso este espacio de Debates Comuna 6 también es una invitación abierta a cualquier ciudadano que desee tanto acompañarnos en el público o hacer parte de estos debates. Estamos abiertos y prestos a escuchar y a adaptar y adoptar todas las problemáticas y los temas que cualquier ciudadano quiera entablar, sean de temas públicos, privados, institucionales, organizacionales, comunitarios, cualquier cantidad de temas. Estamos dispuestos, como este escenario es de todos, eso es lo que queremos decir. Entonces, bueno, hoy quisimos plantear un tema de una realidad que se ha venido gestando dentro de la Comuna 6 y en general pues en todos los territorios comunitarios de la ciudad de Medellín. Es el tema pues del avance y la consolidación de los consejos comunales de participación en cada comuna, y entre esos ciertas rutas de desarrollo de algunos de sus procesos internos. En este caso vamos a hablar de dos escenarios o dos momentos dentro de ese desarrollo del plan de trabajo del Consejo Comunal de Planeación de la Comuna 6, específicamente uno con el tema de los foros, ¿cierto? Los foros que se realizaron en semanas recientes, y el segundo tema es, que está en conexión con estos foros, es el tema de las consultas ciudadanas, de cómo se llevaron a cabo, ¿cierto? Entonces nosotros quisimos combinar como varios puntos de vista acá, como personas que han hecho parte de todo ese proceso como consejeros, como miembros del Consejo de Planeación, también desde la veeduría, también desde el ejercicio de organizaciones sociales del territorio. Y entonces pues, lo que vamos aquí es como a conversar sobre cuáles fueron las percepciones nuestras primero de esos foros que se llevaron a cabo entre el lunes 1 de abril y el viernes 5 de abril, con diferentes temáticas, ¿cierto? Fueron 5 foros abiertos, exceptuando el de derechos humanos, que ahora vamos a hablar de él, pues que no fue tan abierto, donde cualquiera pudo participar, ¿cierto? Como asistente, y donde la administración pues estableció como una metodología de unos invitados por parte de la Junta Administradora Local, de unos invitados por los sectores específicos que tocaba la línea que se iba a tratar tal día, unos invitados también desde la administración municipal, desde diferentes secretarías según el tema tratado, y bueno, la secretaría tenía como la potestad de armar el panel, y había un moderador por parte de la Secretaría de Participación, y así se fueron desarrollando las temáticas, ¿cierto? La primera temática que se desarrolló fue el lunes 1 de abril, con el tema de medio ambiente, vivienda, espacio público, movilidad y transporte. El martes 2 de abril se trató el tema de la salud, la educación, el arte y la cultura, la protección social, los deportes y la recreación, el panel más amplio que se llevó a cabo. El tercer panel, la convivencia y derechos humanos. El cuarto, desarrollo económico. Y el quinto y final, el fortalecimiento organizacional y la transversalidad.
Vamos a hablar entonces a grandes rasgos aquí con nuestros invitados que no los he presentado. Bueno, ellos se van a presentar, ellos aquí como para activar la presentación individual. Empecemos acá por nuestra compañera Amparo Mejía. Todos nos presentamos y entonces después de que nos presentemos damos como la apreciación general de cómo nos parecieron estos foros. Ya para entrar en detalles puntuales, ¿cierto?, de cada uno de ellos o algunas apreciaciones que tengamos acerca de ellos. Bueno, entonces muy buenas tardes para mis compañeros de panel y para aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Soy Luz Amparo Mejía García, representante legal de las Madres de la Candelaria, y aquí al interior del territorio pues tengo el cargo en el nuevo acuerdo de ser CCP en el sector salud. Muy buenas tardes para toda la audiencia o todos los que siguen el Facebook de Debates Comuna 6 y los que nos vayan viendo en el transcurso del tiempo. Mi nombre es Víctor Hugo Quintero y hago parte de la Veeduría Ciudadana del Plan Estratégico de la Comuna 6. Buenas tardes a los compañeros de panel, a los que encargados de las cámaras, que son como las más importantes en este momento, a la comunidad en general que nos siguen por nuestro Face y los Face propios de ellos para recibir sus orientaciones. Soy César Callejas, coordinador de la Mesa de Derechos Humanos Comuna 6. Y yo no me había presentado, yo soy Hamilton Suárez, historiador, habitante de la comuna, investigador, hago un montón de cosas aquí, pues como que mi vida cotidiana se desenvuelve entre el territorio, también soy representante ante el sector de universidades y centros de investigación del Consejo Comunal de Planeación y vengo también acompañando todo el proceso del sector cultural. Nos acompañan detrás de cámaras Jorge Chavarría de la Veeduría Ciudadana Plan Estratégico y Joana Piedradita, comunicadora social e investigadora. Bueno, para entrar entonces en la conversación o en el debate, como ustedes lo quieran llamar, ¿qué tal les pareció todo el desarrollo de los foros? Y cuando digo todo el desarrollo es desde la logística, los componentes, los invitados, los contenidos, el desarrollo de los mismos foros, los tiempos, las temáticas, etcétera. Vemos como un paneo rápido de esos foros. Empezamos, Víctor, a ver qué nos puedes decir. Bueno, inicialmente en relación a los foros, y esto lo digo de manera muy particular desde nosotros como veeduría y pues como habitante ciudadano de a pie de esta comuna, pues no quedó como muy claro el objetivo de los foros. O sea, si nosotros que estamos más cercanos a los procesos comunitarios, a lo que yo voy a hacer aquí, qué pena, voy a hacer una extrapolación o voy a usar un término que se utiliza en varios escenarios. Uno se llama la escena rock, a otros le dicen la escena de la moda, para referirse a un grupo de habitantes, de personas que se dedican como a una cosa, ¿cierto? En el tema de la escena rock son aquellos que les gusta el rock y que participan de conciertos y hasta son artistas rock y todo el cuento, y en la escena de la moda todos los que están en el tema de la moda, diseñadores y todo eso. Aquí podríamos decir que hay una escena de la participación claramente delimitada, o sea, hay un grupo de líderes, habitantes de la comuna que son los que son reconocidos por la administración municipal como la participación ciudadana de la Comuna 6. Pero el habitante de a pie, quizás algunos de ellos tengan conocimiento de qué pasó o cuál era el objetivo de los foros, qué se pretendía con los foros. En lo que yo alcancé a percibir es que los foros tenían como objetivo socializar o incentivar o buscaba que los ciudadanos conocieran las ideas de proyectos que tiene el plan estratégico para que luego en el otro evento que se iba a dar, en el otro momento que era la consulta, pudieran hacer una participación más adecuada, más consciente. Sin embargo, como lo vamos a ver en el análisis más adelante, pues primero la participación consciente no apareció por ninguna parte, pero también en los foros no encontramos
que nos socializaran exactamente cuáles eran los objetivos de los ideas de proyectos, qué resultados habían alcanzado, porque muchos de ellos vienen desde hace rato ejecutándose, qué resultados alcanzaron, como para yo decir, sí, destinémosle más recursos a eso o no destinémosle más recursos. Entonces yo creo que como para abrir pues la conversación creo que no hubo inicialmente una conciencia, o no se dijo claramente, no se sabía claramente, o al menos a nosotros nos quedó muy claro para qué se hacían los foros inicialmente. Ya luego tocaremos pues como los pormenores de los foros en general, pues que tuvo una serie de detalles que van inclusive en contra de la participación ciudadana. Bueno, pero también tendríamos que agregar, Víctor, que desafortunadamente este territorio se ha atrasado en el tema de la planeación, ¿cierto? Estamos como grupo de líderes con pañitos de agua tibia de la alcaldía. Sentíamos que antes de venir a hacer esos foros del 028, este territorio se debió de excitar a hablar, a conversar sobre el tema de la planeación y cómo seguir, cómo revisar, porque lo he venido diciendo en todos los escenarios, ese copiar, pegar, que es nuestro plan estratégico, cuáles de las cosas no se debían poner ahí a hablar. Lamentablemente, pues a los foros asistimos los consejeros porque pues ese era nuestro deber, acompañar el ejercicio, y asistió poca comunidad y poco liderazgo, porque hay que reconocer que el 028 casi que opaca ese proceso de liderazgo social y político que este territorio venía sosteniendo durante muchos tiempos. Veíamos, por ejemplo, que, claro, jugamos con el tema de la administración, porque ellos nos impusieron los panelistas, que decíamos, el tiempo. Si bien era uno de los procesos que viene en el acuerdo, es un acuerdo que apenas viene saliendo y que este territorio siempre iba un pasito adelante de la dinámica administrativa. Hoy tenemos 10 pasitos atrás de la dinámica administrativa, por ponerlo así en la mesa. Sentimos que, bueno, hubo poca participación de los foros porque no hay motivación, la gente ya no siente que planeamos, la gente siente que va a un ejercicio a validar un tema de contratación, no un tema de proceso, no un tema de dignificar el territorio. Yo creo que ahí queda como un saborcito, como que a eso no le echaron sal a esos foros, más bien era como una guachavita, una recochita. Yo creo que todas esas inversiones que se hablan cada 4 años, los eruditos de la academia le venden a la ciudadanía de que se construye el mejor plan de la ciudad de Medellín. Yo creo que ahí siguen todavía dando unos pasos como hacia atrás, en vez de avanzar, si avanzan de para atrás. Entonces creo que cuando se coarta la participación, porque eso habría que hacerlo era con el ciudadano de a pie, ya que el ciudadano de a pie no es el que está interesado, que está más preocupado en la supervivencia, pero es que los consejeros y las consejeras tampoco tienen la solución para eso. Y la administración también pone a jugar lo que ellos creen que es, o lo que haya el secretario. No, esto es lo que a mí me interesa, y no es lo que la comunidad necesita. O sea, los recursos que se deberían de invertir es para atacar las problemáticas y necesidades que tiene el territorio. Ahí es donde se viene a construir un verdadero inicio de planeación y proyección, tanto político, económico, social y cultural, que es lo que no se hacen en los territorios, sino que hacen unas cosas como de paso, como de pañitos de agua, y entonces se va en el contrato. Hicieron 3 meses, repartieron unos refrigerios y pasaron los 3 meses, y usted pregunta en los mismos lugares qué pasó,
y no pasó nada, y son 10.000 o 13.000 millones que podrían hacer, invertirle. Yo digo, métale en todo eso a educación, pero educación de calidad. Claro, acá hay que resaltar algo y es que desde la administración pues no se propuso la ruta, sino que se impuso la ruta, es decir, la ruta ya estaba construida, pues, la metodología de los foros, tantos foros, lo que simplemente entraba a definir el CCP eran las fechas, los lugares, ¿cierto? Entonces, pero si bien ya estaba impuesta, pues no podemos negar que la dinamizadora Luisa pues hizo o intentó hacer una labor pedagógica al respecto, ¿cierto? Con el CCP y con algunos de los sectores, pues intentando que los representantes de los sectores entendieran que los foros eran una oportunidad para tres cosas fundamentales. Una era informar, ¿cierto? De unas realidades sectoriales específicas que cada representante de cada sector tenía la responsabilidad de retomar y recoger con los miembros de su sector o con las organizaciones que hacen parte de su sector para generar, digamos, como un mapa territorial de ese sector específico, una realidad específica, ¿cierto? Lo segundo, diagnosticar, obviamente a partir de los datos y la información recogida, crear un diagnóstico desde cada uno de los sectores. Y tercero, movilizar, ¿cierto? Ella fue muy insistente en decirme eso y lo recuerdo porque muchas veces me lo dijo: informar, diagnosticar y movilizar. ¿Movilizar para qué? Movilizar cada sector, precisamente para la consulta y para, digamos, tomar acción frente a esas realidades específicas. Nosotros desde el sector de universidades y centros de investigación pues elaboramos un documento que se lo hicimos conocer a todos los consejeros y a toda la junta administradora local sobre lo que nosotros consideramos que era un foro, ¿cierto? Ya que la metodología está impuesta, entonces nosotros digo, bueno, es que esto es un foro no es ir a dar una rendición de cuentas ni pararse allí pues como invitado de piedra, sino tomar también, digamos, una parte activa frente a esa realidad o frente a ese escenario. Entonces poníamos como unos puntos específicos que esperaríamos, ¿cierto? Que fueran asumidos por las personas que estuviesen en el panel. Uno era el conocimiento amplio de la realidad y la dinámica de los sectores por parte de los representantes, los ediles y los invitados, ¿cierto? Entonces, ¿qué esperábamos nosotros? Que si se hablaba de cultura, pues los que estuviesen allí supieran del sector cultural, de la realidad territorial de la Comuna 6 en ese tema. Estaba el tema de recreación y deporte, lo mismo, el tema de salud, de adulto mayor, de desarrollo económico, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso esperábamos, ¿cierto? Segundo, que fuera un ejercicio de reflexión política, social y estructural desde cada uno de los sectores. No venir a dar cuenta, ¿cierto? No venir a volver a leer en el PowerPoint el plan estratégico, sino que hacer una lectura y asumir una posición política frente a esa realidad determinada de cada sector. También esperábamos que los foros fueran un hecho que motivara o movilizara la participación ciudadana, ¿cierto? Uno podría pensar a raíz de la asistencia comunitaria que la participación en la consulta no iba a ser pues, como muy representativa. Sin embargo, las cifras que dieron, porque no se ha hecho todavía la evaluación en el Consejo Comunal de Planeación, decían que más o menos 1.800 personas acudieron a esa consulta y lo tomaban como un gran logro. No sé qué referente habrán tenido, la verdad lo desconozco, pero digamos que no se compaginan la asistencia a los foros con la participación en las consultas. Y por último, el documento decía que esperábamos el respeto y el desarrollo de los preceptos de la participación comunitaria, abierta y democrática en el territorio, cosa, por ejemplo, que no se dio en uno de los foros que fue el Foro de Derechos Humanos, paradójicamente, ya vamos a comentar por qué. Entonces, bueno, eso fue, digamos, como una lectura general de lo que se esperaba y de cómo desarrollaron los foros, pero ustedes, ¿qué encontraron en particular? ¿Qué tema les llamó la atención? ¿Qué momento? ¿Qué situación? ¿Qué reflejo? ¿Ustedes creen que esos foros sí reflejaban, digamos, un espacio crítico de reflexión frente a la realidad territorial? ¿Ustedes qué piensan al respecto? Hablemos sobre eso. Yo creo que desde el inicio de la implementación del Acuerdo 028 y el Decreto Reglamentario 0697, ambos de 2017, la Secretaría de Participación Ciudadana viene improvisando. Digamos que en cierta medida se puede entender, teniendo en cuenta que el decreto se aprobó o sea, el acuerdo se aprobó y el decreto se aprobó en 2017 y pues esto sería toda
inclusive hubo una ruta transitoria inicial para corregir un montón de cosas, pero como se hizo el debate o la concertación sobre el proyecto de acuerdo 028, también a las carreras, como se aprobó el acuerdo y como se empezó a implementar mediante el decreto, pues viene a las carreras improvisando. Esto inclusive lo que fue los foros, es cambiar lo que no dio resultado en el 2017 que se empieza a implementar. Entonces, pues ahí se sigue improvisando la Secretaría de Participación Ciudadana, con una cosa muy grave, y es que tampoco la gobernanza local se ha empoderado del proceso. Yo lo repito en muchas partes. El secretario de Participación Ciudadana, en un evento previo a la implementación del decreto, le llamaba la atención respecto a que de la comuna para abajo era la gobernanza local la que se tenía que encargar de la participación ciudadana. Y de hecho eso lo dice la legislación que cobija la JAL. La JAL es la cabeza de la planeación y de la participación ciudadana en las comunas. Entonces tienen que fomentarla, todo el cuento. Para eso tienen también las resoluciones, para implementar procesos, para implementar dinámicas al interior del Consejo Comunal, en los eventos como se va a hacer, pero continuamos con una gobernanza local que continúa esperando que la Secretaría de Participación Ciudadana venga, les haga los procesos, les monte los foros. Es más, ustedes lo pudieron notar, solo 3 ediles estuvieron regularmente en los foros: el presidente Marlon Grajales, Alexander Giraldo y Luis Carlos Piedrahita estuvo en unos cuantos, o creo que todos, más como asistente que como... nunca estuvo como panelista. Entonces, la gobernanza local, bueno, y no hablemos de los consejeros asistían de pronto a los que les interesaba, pero el tema es que la gobernanza local aún no entiende o no asume como que la participación ciudadana en la Comuna 6 es función de ellos, de la JAL. El consejero tiene que mover su sector, empezando por eso. Si el consejero no dinamiza la participación ciudadana desde su base social, voy a dar un caso, si Cultura no se pone en esa tarea de invitar a los líderes, que los líderes son los que movilizan luego a la ciudadanía. Si Asocomunal no moviliza a las juntas de acción comunal para que las juntas de acción comunal a la vez movilicen a los ciudadanos, pues nos vamos a quedar siempre en la misma. O sea, un representante de un sector solo, tomando decisiones, a veces, la mayoría de veces decisiones muy trascendentales. Entonces, eso da cuenta de lo que ustedes estaban hablando ahora, de la falta de la carnita que llaman, del habitante, del ciudadano de a pie en estos eventos. Continúa, o sea, PP desde que se implementó, desde el 2004, 2005, siempre ha sido carente de la participación de los ciudadanos. ¿Cuándo participan los ciudadanos? Y lo vamos a ver ahorita cuando analicemos la consulta. Participan en las votaciones porque son llevados a que voten, no porque son conscientes. Y tampoco es el porcentaje, o sea, ese porcentaje, si usted coge y dice, bueno, ¿participaron cuántos dijiste, Jaime? 1.800, si usted coge y haga la división de 1.800 dividido 1.500 habitantes, supongamos que pueden participar en un evento, yo creo que son más, somos 200.000, perdón, 1.500 no, 150.000 habitantes que tienen la capacidad o la edad para participar en esos eventos. Eso da un porcentaje bajísimo. Eso no, la Secretaría de Participación siempre mide ese impacto, lo mide así: 1.800 ciudadanos participaron. Pero si usted dice, ¿y cuántos pueden participar? Pueden participar. Bueno, y el otro indicador también es ese amparo, cómo participar. Entonces yo dejo ahí para que continuemos con... Es de resaltar lo que venía diciendo. Nosotros estamos como comunas y corregimientos
atendiendo la dinámica de la alcaldía, no la de nuestros territorios. Por eso te decía que nosotros íbamos un pasito adelante en gobernanza y ya nos devolvimos 10, ¿cierto? Nos devolvimos 10 porque en los foros no pudimos hacer incidencia, el decreto lo dice, es eso y ya. Aunque tenemos una excelente dinamizadora, porque el decreto, por ejemplo, decía que 2 puestos para la consulta, logramos sacar 4, pero eso no va más allá como de la necesidad que tengan las secretarías, ¿cierto? Nosotros en este territorio tenemos necesidad de curúas, pero la secretaría tiene demanda de guayabas, es así de sencillo. Y la administración dice que me va a fortalecer, pero a la vez se va a fortalecer es ella misma, no el territorio. En los foros se vio la carencia de los consejeros, la poca participación de los líderes. El 043 acá tenía un pool de líderes por comisión, pero así fuera por el interés público propio de su pedacito de arena, llegaban. Hoy, como no hay esa posibilidad, porque hoy no define el territorio, hoy define un grupito cerrado y la alcaldía, y un grupito demasiado cerrado porque no es un grupito pensando en el bienestar del territorio, sino en mi interés propio. Entonces eso desmotiva y cada día va a desmotivar más. ¿Qué esperamos nosotros? Que en la entrada de la nueva alcaldía este decreto se reevalúe, porque sentimos que aunque este alcalde decía que el presupuesto participativo estaba lleno de muchas cosas, hoy siento que necesitamos un alcalde que vuelva a abrir la participación de los procesos de base, que son los que el acuerdo 028 opaca, porque si hubiéramos tenido esas garantías del Estado para hacer unas elecciones de consejeros conscientes de a qué van y qué sector está activo, tendríamos una movilización en esos foros conscientes y un qué y un para qué y cómo hacerlo, pero no tuvimos en ningún territorio de esta ciudad, en las 16 comunas y en los 5 corregimientos, no se eligió el CCP a conciencia, se eligió por intereses politiqueros y eso se vio reflejado en los foros. Foro que no tenía una sustancia donde yo tenía mi interés, era foro que carecía de muchos asistentes. Foro que tenía la carnita, como decir el de la línea de nuestro plan, que lo hicimos en este escenario por ser el más nutrido, llegó muchísima gente porque ahí estaba la carnita que pescamos en el río revuelto, el tema de que participamos y planeamos. Por acá nos escribe Weimar Guarín, dice, muy buena logística, sonido, registro a la entrada, refrigerio, fotos, pero muy pobre en debate y contenidos. Sabe que en ese asunto tiene mucho que ver lo que acaba de decir Amparo, la selección de los consejeros, porque la idea era que en esos foros el consejero, que es el que conoce su sector, el que lo vive, el que lo siente, es quien debería plantear los elementos de debate y de discusión o de conversación, si se quiere, sobre ese sector. O sea, si nos veíamos consejeros tan pobres, su presentación, su participación, que les habían escrito un guión. Entonces simplemente se limitaban a leer el guión. Luego en la conversación pues tampoco había en el público quien contraargumentara, quien presentara otras perspectivas sobre los sectores. Entonces el foro uno lo siente con la carga, la mayor carga la debe tener el panel, sin lugar a dudas. En el foro, cuando usted tiene los panelistas deben de tener, y teníamos por ejemplo una señora de la comuna, ¿cuál es la 51? La comuna de San Cristóbal, la 60, que brilló. La señora brilló por los conocimientos, creo que fue el tema de medio ambiente, A diferencia, ella era la invitada, ella era la experta, a diferencia del consejero que conocía el territorio, a diferencia del líder, del edil, que supuestamente debe conocer el territorio. Entonces la señora fue la que puso
los elementos claves de análisis para yo decir cómo está el medio ambiente en la Comuna 6. Y la señora no es de la Comuna 6. Entonces, ahí hay que hacer una mejor, o sea, y para lo que decía Amparo, para la próxima elección tenemos que ser más, o sea, eso se tiene que abrir o eso tiene que ser de otra forma, no sé, porque no podemos seguir llevando consejeros que simplemente le pusieron los votos y como le pusieron los votos, entonces, pues ahí está llenando, a veces llenándola, a veces ni van llenando un espacio. Entonces, eso es complejo, o sea, el fortalecimiento o el desarrollo de esas líneas depende que tengamos representantes que las conozcan, que sepan cuáles son las problemáticas de la comuna. De lo contrario, va a pasar lo que pasó ahí, o sea, unos foros sin contenido, o que en el peor de los casos el contenido lo ponían personas aparte. No hablo de todos. Por supuesto, hubo sectores que conocen el asunto y lo hablaron y lo trabajaron. Pero hubo sectores inclusive donde, voy a decir el de economía, sector económico, pues tuvo que ir el suplente conoce más de pronto cuáles son las problemáticas, pero ahí no vimos ni los venteros informales, ni el comercio formal, ni el informal, en las graderías, o ahí en el escenario, diciendo sus problemáticas. Seguíamos siendo los mismos líderes de siempre. La escena, vuelvo a ese término, ese concepto, la escena de la participación de la comuna es reducida, porque yo no sé cuál foro hubo más. Bueno. Además porque pues, fue masivo, digámoslo así, por la cantidad de temáticas que se trataba. Bueno, César, ¿quiere complementar algo o seguimos aquí debatiendo? Pues sobre ¿cuál momento le llamó la atención? ¿Qué foro? ¿Qué vio usted como más relevante allí dentro de toda esa? No, a mí no me generó relevancia, me generó fue como una cosita que se llama en mi pequeño cuerpo como una puterita, fue lo que me generó. Pequeñita porque no me dio a dar en furia. Entonces, cuando eso me pasa, pues yo creo que eso es a este humilde ciudadano, eso es como un atraco. Entonces, invitarlo a dejar de hacer otras cosas o a no hacer nada, porque también el tiempo del disfrute, eso tiene un valor enorme para cualquier ciudadano. El disfrute del tiempo libre, poder leer otras cosas que le puedan al menos abrir la mente a que el mundo no es la comuna, es otro sector de conocimiento, y yo creo que ahí es donde se está perdiendo como toda esta masa. No podemos decir ni siquiera que crítica, sino que estamos como dando impulso a embrión, pero entonces ahí es donde yo digo, ¿y dónde va a quedar el relevo generacional? ¿Ese dónde va a quedar? ¿Se lo vamos a dejar a Joana apenas, que es una joven? Yo creo que eso también es preocupante. Delegarle un futuro que ninguno de nosotros lo sabemos cuál es, a decir, no, es que el futuro es de los jóvenes. No, el futuro hay que estarlo construyendo eso hoy, no mañana, porque mañana no existe y el de ahorita ya pasó. Y en ese pequeño cuerpo que está cumpliendo años hoy, pues a propósito, felicitaciones, don César, por su cumpleaños. Bueno, claro, yo comparto la opinión de los compañeros. A ver, yo como investigador, como persona que he pasado pues por la academia, que no me considero academicista tampoco, porque tengo creo que un criterio muy fundamentado sobre lo público y lo popular. Mi formación política y filosófica ha estado del lado no precisamente del ejercicio del poder, sino más bien de las víctimas de ese poder. Que noté yo, pues un desconocimiento muy profundo de las temáticas, unos invitados que estaban totalmente descontextualizados, desubicados. Yo en varias ocasiones sentándome al lado de Víctor le decía, pues por ejemplo con respecto a los invitados de la administración municipal, este man está pero desubicado. Y claro, uno nota en el discurso cuando empiezan a hablar, por ejemplo, de las condiciones generales del territorio, que se puede aplicar en cualquier discurso, a cualquier territorio. Este territorio tiene mucho potencial, la gente es muy amable, ustedes tienen
que hacer muchas cosas, se trabajen mancomunadamente, todo eso hace parte de un discurso, no solamente institucional, sino también de salida fácil a una problemática pues que desconocen, ¿cierto? Entonces unas palabras que le caen bien a todo el mundo y a cualquier realidad. Entonces yo creo que faltó, digamos, hacer énfasis ahí, ¿cierto? Además porque realmente yo esperaba mucho más, pues, en términos políticos, en términos de posturas políticas, y eso no quiere decir posturas electorales, claro, y tampoco quiero decir que esperaba pues que se mataran en el escenario, ¿no? Pero sí por lo menos que hubiese un debate, una propuesta, digamos como una perspectiva de trabajo, algo que nos convenciera de que esos invitados estaban profundamente relacionados con la realidad territorial, y lastimosamente no fue así, pues a mi criterio. Obviamente algunas otras personas tendrán otras apreciaciones, pero creo yo que no hubo unos invitados de peso. Sin embargo, digamos, a ver, muchas de las personas con que yo he conversado esto, también para que ustedes me digan su perspectiva, me han dicho, hombre, pero es que había una muy buena voluntad de parte de la administración allí. Hubo como ese primer impulso de crear un escenario de debate o un escenario de difusión de las realidades territoriales a partir de las lecturas de cada sector. Me decía, no sea tan negativo, no sea tan pesimista. Hay algo bueno ahí, es que por lo menos se dio el primer paso. Muchos incluso dentro de los foros decían, esto hay que seguirlo, sigamos estos escenarios de debate, sigamos encontrándonos para debatir, para traer invitados, para crear conocimiento y difundir realidades. ¿Ustedes qué piensan, compañeros? ¿Ustedes creen, primero, quedó algo bueno de los foros? ¿Sí quedó algo bueno? ¿Y qué piensan de esa perspectiva de trabajo que dice, pues, como, bueno, sigamos encontrándonos y debatiendo? ¿Qué de bueno quedó de los foros? Digamos que lo bueno, nos encontramos con algunos, pero vuelvo y rectifico, este territorio daba ejemplo en el tema de planeación de ciudad, porque mira, cojamos las temáticas, el Foro de Derechos Humanos, una comuna que es la mamá del tema de derechos humanos en esta ciudad. Desde aquí se gestaron campañas para defender la vida, se gestó la iniciativa de que hubieran mesas de derechos humanos y convivencia en todo el municipio, y nos traen un experto que de una nos aterriza diciendo, lo que tienen en su plan de desarrollo no es de derechos humanos, es de convivencia. Todas esas iniciativas que tienen ahí, nada apunta a derechos humanos, y lo triste es que entonces ni la Junta Administradora Local, ni nuestra consejera en Derechos Humanos tenían argumentos en discurso para contar la situación, sino que de entrada es que este tema es muy duro, es que es de cuidar. Nosotros en los foros no eran de denuncia, los foros eran de participación y planeación, de conversar sobre el asunto, de conversar cuántas mujeres en este territorio, qué se va a hacer en el tema, no cuántas mujeres han tenido violencia sexual, no, qué se va a hacer para prevenir, no cuántos niños han sido abusados en este territorio, no, es que qué se va a hacer para prevenir en el tema integral de derechos humanos. Y ustedes vieron, pues, con tristeza que venga un extraño a decirle a uno en su casa que ha sido el estado de los derechos humanos en esta ciudad, que lo que tenemos en el plan y lo que tenemos para hablar de derechos humanos es convivencia, ¿cierto? Es triste porque por eso vuelvo y rectifico, en vez de avanzar, retrocedimos. Y claro, en caliente les pareció muy bueno la idea, pero hasta ahí, ¿cierto? Nosotros llevamos ya año y pedazo de ser ya no transitorio, sino estar instalado el 028, y este territorio no ha citado a sus organizaciones ni a sus vocerías a contar qué ha pasado, o sea, qué ha pasado en cada sector con su delegado, qué ha pasado en el tema de retroalimentar el plan. Claro, el ejercicio se logró sacar, y se logró sacar no porque tuviéramos esa voluntad real, sino porque ya vivimos una experiencia de parar la ruta de este transitorio, y nos fue horrible, ¿cierto? Nos fue horrible en el tema de la planeación, porque en un año tuvimos que sacar 2 procesos, y eso como motilando calvos, al que primero ponchara y ya. Aquí hoy no podemos decir que un proceso de planeación tiene indicadores, que un proceso de planeación ha fortalecido, ha intentado cambiar esa realidad de vulnerabilidad que viven nuestros habitantes en el territorio.
Entonces, bueno, es un ejercicio, un primer embrión, pero que como no tenemos esa gobernanza para el territorio, porque eso es lo que hoy estamos retrocediendo. Primero teníamos una gobernanza que con diferencias, con partidos políticos, como usted lo quiera llamar, se juntaba en el tema de avanzar en la planeación y en un desarrollo real. Hoy no, hoy estamos ahí pendientes, hoy somos como un consejo para mirar la administración que tiene para hacer esta semana. ¿Qué tiene para hacer esta semana? Hoy no tenemos un consejo y lo hemos venido diciendo varios consejeros que nos atrevemos a poner nuestra postura, no tenemos una agenda propia. Nosotros nos citan porque hay que hacer un remanente, nosotros nos citan porque Pepito Pérez ya tiene el contrato y viene a decirnos cómo lo va a hacer, porque ni siquiera lo hace con nosotros, nos viene a decir cómo lo va a hacer. Entonces sentimos que, claro, hay que esperar, porque Escobar Nueva barre muy bien, hay que esperar la nueva administración, pero sí hay que hacer mucho lobby desde los territorios para intentar transformar ese 028. O sea, el 028 no puede matar una participación social y política tan nutrida como tenía este territorio. Amparo ahí me ha dado un pie para arrancar un análisis, y es cuando habla del tema de derechos humanos y cómo el funcionario nos dice pues cómo está el asunto. Y lo grave de eso es que gran parte de los que estaban participando de aquí del territorio estaban tomando como elemento de reflexión o elemento para citar, para apoyarse, digamos, conceptualmente, estadísticamente, es el plan estratégico. E inclusive en alguno de esos foros le dijimos desde la veeduría al presidente de la JAL: presidente, usted está tomando como la Biblia el plan estratégico durante todos estos foros. Pero el plan estratégico, la JAL y el Consejo Comunal de Planeación no se ha dado siquiera no se ha dado la oportunidad, o no le ha dado la oportunidad al territorio de revisar ese documento, como lo decía Raúl Amparo, ese copia y pegue, porque ese copia y pegue, que además es muy evidente, en el plan usted se encuentra un párrafo, lo voy a citar aquí porque es necesario, porque el presidente y algunos, y los ediles y algunos del Consejo Comunal de Planeación salen a defender a capa y espada el plan, y que es una maravilla. Pero no lo conocen porque, mire, hay un párrafo donde dice, o sea, algunos párrafos por lo regular terminan con el eslogan del plan, que es para vivir bien. Y hubo uno en el cual lo copiaron y lo pegaron y se les olvidó quitar el anterior eslogan, que era para vivir dignamente, y ahí quedó así. Eso muestra que es un copy-pegue. Y así podríamos citar una serie de elementos que muestran que es un copy-pegue, que muestran que es un plan que no se trabajó debidamente. Pero eso no es el problema. El problema es que estamos cerrados en no revisarlo. Y lo peor es que la Junta Administradora Local y varios consejeros se apoyan en él como si fuera la Biblia. Entonces, lo que decías vos, este señor nos dice, vea, en esas líneas lo único que hay es convivencia, en esas ideas de proyecto lo único que hay es convivencia. ¿Eso qué amerita? Una revisión del plan. Revisemos ese plan, y eso le pasó también en estos debates comunes. Estuvo el consejero de la discapacidad, del sector de discapacidad, y él decía lo mismo. O sea, las problemáticas que nosotros como personas en condición de o con discapacidad encontramos en el territorio para la movilidad, para el transporte, para un montón de cosas, en el plan no está. En el plan hay un asunto global, y ni siquiera en las ideas de proyecto se reflejan las necesidades. Entonces eso es muy grave, porque si el AJAL y el Consejo Comunal van a tomar eso como la Biblia, como la ruta de hacia dónde vamos, pero la brújula la tenemos perdida, estamos mal. Ahí me disculpo, pero
Me alegra mucho que haya habido alguien que haya dicho eso, porque creo que en el plan no hay una proyección en derechos humanos. Ahí hay lo que yo desde hace muchos años he dicho, es que hay que planear y hay que construir unos elementos como decimos nosotros. A eso hay que hacer un estado de arte, hay que hacer un marco teórico de los derechos humanos, porque si es únicamente el mero nombre, yo veía ahí una cosa tan ridícula que yo decía, esto es lo más irrespetuoso que hay. Seguridad humana, rehabilitar la gente que están en conflicto humano. La seguridad humana tiene un marco teórico, referencial, y jamás se remite a eso, se remite a las garantías que un Estado le puede proveer a sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces yo creo que son bastante irrespetuosos y de pronto hasta rayan con la intención pues de tener mucho conocimiento y uno pues que Dios le dio la oportunidad de pasar por una universidad, pues también tiene que decir, hay que respetar los conceptos teóricos, porque eso es lo que te proyecta a que podrás construir oportunidades para otros, porque las de nosotros ya creo que las estamos superando. Y para enmarcar un poco también este ejercicio del Foro de Derechos Humanos, pues ya para pasar al otro tema, quería, digamos, como resaltar algo paradójico. Yo no estuve presente pues allí en el foro, pero sí estuve pues enterado pues por los compañeros que estuvieron allí. Lo primero es que en la sugerencia que nosotros les dábamos a los foros era una difusión abierta, ¿cierto? Es decir, no solamente la participación amplia de las personas interesadas de la comuna en conocer esos foros, esos debates, sino también una difusión por diferentes medios de comunicación, ¿cierto? Cuando los compañeros que querían grabar y difundir pues, el tema de los foros, como lo hicieron con otros foros, empezaron a grabar el de derechos humanos y a difundirlo en vivo, se les prohibió la transmisión, ¿cierto? Con el argumento falaz, creo yo, falso, de que se iban a tratar temas sensibles, ¿cierto? Dentro del foro. Primero, pues uno no va a ser tan irresponsable de tratar temas sensibles en un foro, ¿cierto? Nombres, claro, uno pone las quejas en la Procuraduría, en la Fiscalía, pero uno no viene aquí a ventilar situaciones, digamos, delicadas de derechos humanos en un foro público, ¿cierto? Y fuera de eso, no solamente no se permitió, se negó la transmisión de un asunto que es público por esencia, sino que también un señor edil le descargó la responsabilidad de la integridad y seguridad de los participantes y los panelistas a los muchachos que intentaron grabar, ¿cierto? Porque entonces cualquier cosa que le sucediera a los presentes era culpabilidad de estos dos jóvenes. A mí me parece supremamente paradójico eso que suceda incluso en el marco de un foro de derechos humanos, ¿cierto? Con representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, la Mesa de Derechos Humanos, el sector de derechos humanos, la Junta Administradora Local y la comunidad. Finalmente no se pudo transmitir y los jóvenes quedaron, digamos, como ahí, ¿cierto? Como cargando esa responsabilidad. No solamente se les acusó de la comisión anticipada de un delito, sino que también se les negó a la comunidad el derecho constitucional de conocer cómo debaten sus representantes. Y a propósito de representantes, doña Estela Restrepo, que nos está viendo por Facebook, nos pregunta, entonces, ¿a quién representan los delegados del CCP? Pues se supone que todos los que no son delegados son representantes de los sectores, valga la redundancia, representan cada sector, estoy redundando mucho pues, pero se supone que el representante de cada sector es el vocero, no es el vocero de sí mismo, no se representa a sí mismo, sino que representa una realidad que se construye a partir de un debate, una discusión y una decisión de cada uno de los sectores. En este momento son más o menos 30 sectores, o sea, hay un sector por cada, digamos así, por cada temática territorial, medio ambiente, derechos humanos, cultura, deporte y recreación, etcétera, etcétera. Se supone que cada representante o cada consejero debe reunir a su gente, es decir, a su sector, sean representantes, sean personas u organizaciones, y a partir de allí construir un diagnóstico, una realidad que se lleva al Consejo Comunal de Planeación y se discute. Ese es el papel de los consejeros. Sin embargo, doña Estela, la realidad es diferente, ¿cierto? Muchos consejeros se han quejado incluso
de que hay consejeros allí que no tienen nada, ni una pequeñísima idea de qué sector representan, ni la realidad de su propio sector. Entonces ese es el debate que hay que dar en este momento, no solo al interior del CCP, sino que la comunidad debe incluso presionar a estas personas, a estos representantes y al mismo CCP y a la Junta Administradora Local, de que esas personas que dicen representar una realidad determinada, sí lo hagan a cabalidad, sí sean idóneos para ese fuero, para el cual fueron investidos a través de una votación popular. También saludamos a Cristian Castrillón y a Ana Hernández, una vieja compañera del barrio La Paralela, afectada y desplazada por la construcción de la obra del Metropol de Picacho. Bien, pues. Precisamente, y vos fuiste, Hamilton, uno de los reclamantes. Esa es una de las debilidades de la constitución del Consejo Comunal de Planeación. Yo me acuerdo que en eso te acompañamos, vos lo hiciste por tu lado y nosotros por el nuestro, pero pues pedirle a la Secretaría de Participación Ciudadana la caracterización de los sectores. ¿Por qué? Porque nosotros inclusive como veeduría le hicimos a la Junta Administradora Local una propuesta y era que hiciera esa caracterización en 3 momentos, pues con 3 elementos. 1, el sector existe. Si no existe, si existe, o sea, existe en la comunidad hay afros, sí, hay afros. ¿Están organizados? Hombre, no están organizados, entonces ese sector hay que fortalecerlo. Hay que mirar, ellos se deben organizar por sí mismos, pero hay que mirar cómo se apoyan para que se organicen. Ahora, ¿están organizados? Bueno, ese sector debe ir al Consejo Comunal de Planeación. Pero aquí la respuesta que nos dieron fue mandarnos un listado de organizaciones de la comuna. Y no más, no se hizo la caracterización. Entonces, como no se hizo la caracterización, simplemente tomaron el número de propuesta que tenía la administración municipal en el decreto de sectores. Yo no sé por qué aquí no quedó uno de situación de calle, porque yo creo que hasta ahí lo había, pero aquí debía haber quedado, porque cogieron toda la lista. Entonces, ¿usted el sector está organizado? No está organizado. ¿Existe? No existe. Bueno, pero venga, con esa estrategia que denunció la veeduría que se hizo en la Socomunal para copar el mayor número de escenarios, llegó un montón de gente que no sabe qué está haciendo, y a lo que pregunta Estela Restrepo, con un saludo muy especial para ellos, ojalá se haya recuperado ya muy bien de su tobillo, no representan a nadie. Hay muchos consejeros que no representan, se representan a sí mismos. Entonces eso genera un vacío en todo, ya lo hemos visto, genera un vacío de representatividad, de legitimidad, de conocimientos, un montón de vacíos que terminan perjudicando la planeación del desarrollo. Es la constante denuncia de que la realidad no determina la ley, o la norma, sino que la norma determina la realidad. Está el decreto, entonces vamos a ver cómo acomodamos la realidad del decreto y no al revés. Pero ya pasemos al segundo tema, porque pues tenemos un tercer momento con un invitado y no lo quiero hacer esperar mucho, pero vamos al tema de la consulta ciudadana, que tiene una conexión directa con el tema de los foros, porque uno de los objetivos del foro era movilizar a la comunidad para la votación, la asistencia a la consulta masiva. No se dice votación, ¿cierto? Eso lo aclararon bastante pues desde la Secretaría de Participación, porque no era un proceso como tal, sino una definición de las 35 ideas de proyectos que se priorizarían para el siguiente cuatrenio, ¿cierto? El plan estratégico contiene 75 ideas de proyectos, y lo que se hacía con la consulta ciudadana era definir cuáles iban primero y cuáles iban después, ¿cierto? Entonces, por eso el tema no es votación, sino consulta ciudadana. Lo de los foros, que pensé que lo íbamos a tocar, pero se va a quedar en el tintero, y nos dejó muy preocupados. El último foro fue el de la línea de movilización, o sea, la línea, ¿cuál sea? La 5, transversalidad, ¿cierto? Bueno, ese foro nos deja muy preocupados, porque en ese foro se echa un discurso el presidente de Asocomunal, en el cual divide a los actores de la planeación entre buenos y malos, y con un argumento
dirigido principalmente a un joven que nos parece muy preocupante. El joven Santiago Betancourt, él le dice: Santiago, usted es una persona, estoy parafraseando, esto no es entre comillas, usted es una persona joven, inteligente, tiene conocimientos, pero se está relacionando con los más malos de la comuna. En un foro, que supuestamente lo que se va es a llevar unos argumentos, unas tesis, unos datos estadísticos si se quiere, unos análisis previamente realizados, se utiliza nuevamente porque ya lo había dicho Jamie, intimidaron a los jóvenes, también eran jóvenes, es que como los jóvenes son vulnerables para que los grandes personajes de esta comuna los intimiden. Entonces, intimidaron a los que iban a transmitir que eran jóvenes, porque cuando está Amparo yo creo que no se atreven a intimidarla. Amparo no la intimidan, pero ese día Amparo no estaba, no estábamos muchos. Y entonces los intimidaron, los dejaron transmitir. Pero en el último foro también estaban intimidando a un líder joven, diciéndole: usted no puede sentarse con ellos. Él le hace parte de Debates Comunas 6. Entonces usted se está relacionando con esa gente que está opinando diferente a nosotros. No, es que en Colombia el derecho al disenso es un derecho que tenemos los ciudadanos. O sea, a no estar de acuerdo, a controvertir, a debatir, eso es un derecho que no se le puede negar a nadie, y eso es una intimidación, y lo venimos diciendo en la veeduría hace rato. Por medio de la intimidación, en el Consejo Comunal de Planeación, este señor se para y pone voz de mando y dice: yo tengo lista suya, yo tengo lo suyo, y yo le tengo un guardado a usted. Eso son intimidaciones que en el debate racional, inteligente, no se debe dar, menos en el Consejo Comunal y en unos foros que deberían ser más académicos. Bueno, puede que muchos no tengamos la posibilidad desde la academia, pero que también tenemos argumentos críticos, racionales, que lo podemos hacer. Entonces, eso hay que tener, esa conclusión la quiero dejar aquí en el escenario de la participación ciudadana de la Comuna 6. Hay intimidaciones, y esas intimidaciones son peligrosas porque no permiten el debate, no permiten el análisis, terminamos construyendo unos unanimismos a partir de los miedos, porque como me da miedo o me generan el miedo, entonces yo no me atrevo a contradecirlo o a estar en otros espacios, por ejemplo. Entonces un joven que de pronto quiere salir adelante, no estoy diciendo que en el riesgo a la vida, estoy diciendo con que me excluyan de espacios, me excluyan de posibilidades de contratación, de empleo, de un montón de cosas, entonces yo me autolimito, me autocensuro para no verme mal ante el que tiene el poder. Entonces los poderes aquí hay que volverlos más horizontales. Aquí los cacicazgos hay que empezar a reducirlos. La contratación no puede continuar siendo el instrumento fundamental para que se posicionen cacicazgos. Aquí tiene que haber una participación horizontal, democrática, amplia, libre, que permita la crítica. En ese sentido, cierro pues como en el foro. Vi una fortaleza que me pareció muy interesante por parte de la administración municipal en el tema de estar digitalizando la asistencia, porque eso puede permitir otros elementos a desarrollar en la participación ciudadana más adelante. En ese sentido, me pareció muy interesante que se esté implementando esos elementos tecnológicos, y ojalá se implementen muchos más elementos tecnológicos, como por ejemplo que la transmisión no la tenga que hacer, o sea, que sea una transmisión, que las transmisiones sean, que la JAL tenga su transmisión, que Asocomunal tenga su transmisión de sus eventos, de sus sesiones, que el Consejo Comunal tenga su transmisión, y que se amplíe las comunicaciones en la Comuna 6 para darle a conocer a los ciudadanos qué está pasando. Bueno, César quiere cerrar el tema, claro, el tema de la participación ahí es, pues para que los oyentes lo sepan, pues por si no lo saben, yo creo que el CCP de la Comuna 6 será el único de la ciudad. Ojalá
ojalá me equivoque, pues, pero ojalá no me equivoque mejor, que, que prohíbe la transmisión o la grabación de las sesiones, ¿cierto? De las sesiones, de la discusión de lo público, de la planeación pública, ¿cierto? Por decisión iniciativa y decisión de alguno de los líderes que allí se dan cita, se prohibió entonces que se grabaran las sesiones y se transmitieran en vivo, ¿cierto? Ni siquiera videos se pueden hacer bajo la acusación de, ¿cómo es? De falta gravísima, ¿cierto? Eso casi que es delito, ¿cierto? Entonces, ahí estamos dando la pelea porque eso es una negación de un derecho constitucional, sobre todo porque se está discutiendo del futuro de lo público, del futuro del territorio, pero claro, el hermetismo, el secretismo, siempre como que priman en el ejercicio de lo público para algunas personas y organizaciones. Pero bueno, volvamos al tema de la consulta ciudadana, ¿sí? Entonces, se llevó a cabo la consulta ciudadana el fin de semana, antes de Semana Santa, ¿cierto? El 6-6-7, sábado y domingo, en cuatro lugares diferentes, bueno, en 3 lugares diferentes. Se aclara que no fueron votaciones, que se definía la priorización o la ejecución pues, de 35 días de proyectos en los siguientes 4 años. Las otras 35 se supone entonces que por consecuencia se ejecutan en el siguiente cuatrenio. Se entregaron entonces 12 tarjetones con 12 temáticas y en cada una de ellas se establecían las diferentes ideas de proyectos, y lo que hacía la ciudadanía era a través de un número donde el 1 era el más importante, clasificar esas ideas. Entonces ya digamos como en un sistema de conteo de votos por peso, ¿cierto? La metodología, según me explicaba la dinamizadora, permitía que en cada temática un proyecto, o sea, eso garantizaba que por lo menos 12 proyectos, uno por cada temática, estuviera priorizada entre por peso o por número de votaciones, lo que quería decir que la movilización era fundamental allí. Entonces, se llevó a cabo esa sesión o esas 2 sesiones de votaciones. ¿Ustedes cómo la vieron? Las mismas preguntas. Primero lo general, luego lo específico. Así muy conciso, porque nos tiramos un poquito más de tiempo en el primer tema, pero hagámoslo un poquito más concreto. Que en general, ¿cómo les parecieron esas sesiones de votaciones? Empezamos por mirar que la gente que llegó no sabía que llegaba. ¿Por qué? Porque no fueron a los foros. En los foros se entregó la cartilla pedagógica porque no era votación. Y por ejemplo, yo me preguntaba a mí misma, ¿cómo los consejeros no entendieron la dinámica? Porque era consulta. Y hubo un consejero que lo tomó como votación para medir fuerzas. De que yo movilizo esta comuna, ustedes no. Entonces uno dice, bueno, y nos echábamos un discurso parlanchín de que tenemos mucha formación académica, de que somos los más pensantes, pero no introyectamos los ejercicios porque era consulta. Entonces, la poca gente que fue a los foros ni siquiera salió con la cartilla a hacer el ejercicio de priorizar. Y cuando empezábamos a contarles que era una consulta, que el 1 era el más importante, entonces se estaba haciendo proselitismo. Fue triste ver cómo llegaba gente a votar con la orden directa de que no apoyaran cultura y salud, ¿cierto? Eso fue lo que a mí, como 20 años de trabajo en el tema con mujeres víctimas, me dejó muy triste, porque si yo digo que casi que soy el más pensante, ¿cómo no entiendo las dinámicas? Y decirle a la gente, no, es que no vote cultura, no vote salud, y hay que votar y no tenían claro el momento por el cual estábamos viviendo. Aún hoy no tenemos los resultados ni de esta comuna ni de la ciudad, porque pues hay que mirar si en el afán de yo llevar un montón de gente a que me apoye a mí, para mostrarle a César que yo tengo el poder, la gente sí hizo el ejercicio bien, porque la idea era con despacio, con calma, no necesitábamos movilizar los 190.000 habitantes que tiene este territorio. Con una muestra de unos 100 conscientes habíamos tenido, porque era consultar si lo que, por ejemplo, en el tema que yo manejo, en las 5 problemáticas de salud que habían, 3, 4, ¿cuáles veía usted como ciudadano de a pie, como miembro de una junta de acción comunal, como miembro de un club de tercera edad,
como simplemente una joven que oyó en Teleantioquia que eso se iba a dar y se arrimó a mirar eso que era, que entendía por salud, que creía que era lo más importante para su territorio. No, aquí llegamos fue a medir fuerzas como si fuéramos a repartir los proyectos. Ni nosotros mismos como equipo gestor tenían la gran mayoría claros que era consulta y lo volvieron como en un escenario para medir fuerzas un equipo y otro. Y desafortunadamente esperemos que no sea así, porque la idea es que cuando la administración nos haga la devolución de todas las líneas que consultamos, de los 12 procesos, de los 12 tarjetones, nos tendrá que salir cuál fue el que de cada temática a la gente le pareció el más importante. Lo que, por ejemplo, nosotros analizábamos en el sector salud que nos preocupa muchísimo, es que en el afán de señale, la gente no haya sabido priorizar lo realmente necesario para este territorio y salga, por ejemplo, en el tema de salud, en los otros temas, otra vez la infraestructura. Porque ¿cómo vamos a decir que es más importante tener aquí una unidad intermedia, que no nos la van a dar nunca, a tener procesos integrales de prevención y promoción en salud? Entonces, me dio tristeza ver que nos llamamos líderes y no interpretamos el territorio, no lo sentimos, no lo vivimos y no planeamos para el territorio. Hoy con tristeza digo, aquellos que están un poquito adelantes en el tema de la decisión están planeando para sus intereses, no para dejar un territorio para vivir bien, porque desafortunadamente pasamos de un eslogan copiado que era un territorio para vivir dignamente, no entendíamos que era vivir dignamente, traemos a la profesora nos esboza 14 situaciones y ya nos parece muy bonito el vivir bien, y lo ponemos vivir bien, y en vivir bien es saber quién pelucea más el pan más grande, no quién enseña a hacer, quién da la clase de panadería mejor, sino quién lo hace más grande, no importa cómo quede ese pan, porque no está importando, no estamos botando la esencia de la planeación por los poderes acá en ese territorio. No, Amparo, eso no es inocente, ni tampoco es falta de conocimientos de los líderes, ni casos por el estilo. Eso es una estrategia muy bien planteada. Y lo que es una consulta no va a ser una consulta en el futuro. Eso va a delimitar claramente cómo en el Consejo Comunal de Planeación se van a dejar las ideas de proyectos para que luego volvamos y los llevamos a otro escenario, ese sí de votación, y ahí volvemos y repetimos la dinámica que se hizo aquí. O sea, hay un grupo de contratistas que se están curando en salud, en dejar, ese es un elemento entre comillas legitimador. O sea, cuando el Consejo Comunal diga, no, es que mire, es que la gente en la consulta le pareció que era más necesario esto. Y aquí tengo unos datos que todavía no son oficiales, pero que se tomaron cuando se hicieron los conteos. Esperemos pues que no esté muy lejos de la realidad. Pero mire, el primer puesto lo tuvo Deportes, 1.492 votos. El segundo puesto, Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, 1.411 votos. Tercer puesto, Protección, 1.407 votos. ¿Sí? Y Medio Ambiente, 1.252 votos. ¿Qué quiere decir esto? En la Comuna 6, a ver dónde quedó Educación. Educación quedó en el 6º lugar. Esta mañana estuvimos en una reunión en el Colegio Mayor, donde están haciendo un trabajo académico muy interesante, que es hacer unas encuestas, porque hay una alta deserción de estudiantes en la universidad, en el Colegio Mayor. Entonces, quieren saber por qué están desertando y les van a entregar también un subsidio para eso. Esa consulta decía, en términos generales, es que la gente está desertando, los estudiantes están desertando por las condiciones de
de mala vida, si decimos de vivir bien, de vivir mal. Están viviendo muy mal. Nos daban un caso de un estudiante que es casi el vivir en lo más paupero, y está estudiando, está haciendo el esfuerzo. Entonces, estamos destinando recursos para atender unas cosas que no son tan prioritarias, porque si hay una intención de eso, y es que el contratista quede con esos contratos. En el año pasado, el antepasado, no me acuerdo, se hizo una priorización de recursos para el mismo tema, sector educación, pero en este caso para los estudiantes de básica primaria y de secundaria, perdón. Y en ese se destinaron 642 millones de pesos, los cuales se dedicaron más actividades lúdicas, todo el cuento. No se hizo ese tipo de investigación que está haciendo el Colegio Mayor, que lo está haciendo con menos 80 millones. 180 millones de pesos se está gastando el Colegio Mayor, está haciendo una investigación muy bien hecha, teniendo un lunar muy grande, que fue la contratación de los movilizadores o de los gestores educativos, que fue un lunar grande en ese proceso. Pero la otra parte del proceso sí es muy interesante, porque está arrojando unos datos que nos permiten saber por qué los jóvenes están desertando. Ese otro evento de 642 millones de pesos, eso fue una cosa lúdica, eso fue una cosa de festejo, de un montón de cosas. Inclusive no atendía a los estudiantes que desertaron, sino a los que están ahí, que es lo más grave. Bueno, digamos, para prevenir que no se vaya, pongámoslo por ese lado, pero no tiene la condición académica, técnica, para decir esos 642 millones de pesos fueron bien invertidos. No, eso fue un capricho de un edil que se la peleó y lo sigue peleando. En los foros estaba peleando, es el edil Alexander Giraldo, lo está peleando otra vez para volver a meter eso, cuando los resultados no muestran. Yo sé que el Colegio Mayor va a salir a mostrar esos resultados y no va a decir, uy, qué cosa tan grave, ¿cómo así que nuestros estudiantes están teniendo estas problemáticas? Pero esa otra no nos dejó siquiera un resultado para decir, bueno, y esto sí se puede volver a hacer. Eso no lo presentó el edil, pero no dio argumentos como, por ejemplo, llevar unos datos estadísticos a decir, vea, es que este programa es bueno volverlo a hacer porque, mire, logramos esto. Bueno, por aquí nos saluda Juan Carlos Tavares. También nos da un comentario acerca de la manipulación de algunas personas que ejercieron sobre ciudadanos en las mesas, ¿cierto? Era triste, dice él, cómo le sacaban a la gente la cartilla ya marcada para que la marcara de muestra de otra, ¿cierto? Falta innovación, el material fue muy bueno y hubo pocas estrategias pedagógicas por parte de los actores del territorio. Yo hice acá, gracias a Juan Carlos Tavares, yo hice acá una recopilación de algunos comentarios, casi que a manera de denuncias que me llegaban pues como por gente cercana, ¿cierto? Primero el tema de los buses, ¿cierto? Transportando votantes o comunidades. Bueno, digamos que el tema del transporte no es exacto. Además, porque a ver, digamos que no hay un problema esencial ahí que diga o sea, que elimine directamente la validación de la consulta porque llegó gente en buses, no, pues porque eso no es un causal de anulación, digámoslo así, ¿cierto? Solo que si el factor era el altruismo, de poner buses a disposición, pues, o sea, que la pongan a disposición de todos, no de ciertas líneas, ¿cierto? Y ciertos temas para que precisamente apoyaran a eso. Entonces, primero, el tema de los buses, pues que se dio, pero igual, es decir, hay que dejar claro que eso no invalida directamente o no es un actuar ilegal, digámoslo así, dentro de las consultas ciudadanas. Lo otro, que las urnas, que no eran urnas sino cajas, estaban sin vigilancia, es decir, estaban en cierta parte allí del CDS o de las zonas donde se ejercieron estas consultas y no tenían ningún tipo de control, sino que cualquiera se podía arrimar allí y depositar los tarjetones. Los tarjetones se acabaron, entonces los funcionarios salieron a fotocopiarlos, con el agravante que se fotocopiaban con la firma del funcionario, es decir, cualquier ciudadano podía ir, sacar 1000, qué sé yo, cualquier cantidad de
de fotocopias de tarjetones y depositarlos en las urnas. Entonces eso deja muchas dudas sobre los resultados, ¿cierto? Entonces era frecuente, yo estuve allí haciendo la fila, pero no pude votar por el desorden, ver a los funcionarios con los paquetes de fotocopia entrando al CDS para que la gente hiciera la consulta. Esto de la fotocopia me lo dijo una abogada, una profesional de la comuna que estuvo allí y me manifestaba su indignación pues por el tema. Incluso ella me decía que lo había manifestado allí delante de los funcionarios, pero que le dijeron que no, pues que eso era lo que había, ¿cierto? El tema del traslado de votos, yo haciendo fila, eso es algo que yo viví, ¿cierto? La señora que estaba detrás de mí le gritaba a alguien que estaba adentro y le decía, no vaya a copiar la dirección de Castilla, copie la de acá arriba, la que nos dijeron. Claro, yo no le pregunté que quién la había llevado ni nada, para mí fue imposible pues también determinar qué líder o qué proceso la había llevado, pero eso evidencia que se dio el traslado de votos. Otra denuncia fue consejeros imponiendo cómo votar, ya lo dijo la compañera acá, por quién sí, por quién no. De hecho, entregaban cartillas sin algunos tarjetones, especialmente el de cultura y el de salud, ¿cierto? Con un agravante que esas personas que estaban haciendo supuestamente esa pedagogía estaban al interior del CDS, es decir, en el lugar donde se ejercía el derecho al voto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esto, cierto? Como esos funcionarios o esos consejeros ejerciendo esa función ahí que para la transparencia de un proceso electoral y popular, pues debe ser que lo haga por fuera o en días anteriores, y para eso estuvieron los foros. Ya voy a terminar acá con las denuncias, y esto está que se habla, yo sé. Los tarjetones marcados, es decir, había gente que llegaba y no sabía qué, y entonces simplemente le entregaban sus tarjetones marcados, obviamente sin algunos, solamente los que estaban en el interés de algunas personas en particular, y la persona simplemente iba y depositaba, ya. Cartillas en todas las hojas, y pues la absoluta falla, mejor dicho, astronómica, la logística. Eso fue terrible. Yo no sé cómo estuvieron los otros escenarios, el de la Jesús María Valle, el de la Casa de la Cultura de Pedregal, pero lo que fue el domingo en el CDS fue garrafal, sí, esa es la palabra, porque se agolpó tanta gente en la puerta que no había filas, no había control, no había funcionarios controlando, todo fue un desorden. La llegada masiva de gente, por ejemplo, cuando se bajaban de los buses, provocó todo este desorden, a tal punto pues yo me abstuve también de votar, porque no estuve haciendo fila 45 minutos y no pude ni siquiera llegar a la puerta del CDS, ¿cierto? Desde la reja, y la falta de logística fue impresionante. Entonces yo estas cosas se las comuniqué a una de las funcionarias de la Secretaría de Participación, y perdón, no de la Secretaría, sino de la Alcaldía, ¿cierto? Entonces, pues una amiga que trabaja allí, y ella pues me decía de una manera pues un poco pues errada, ¿cierto? Políticamente fatal, me decía, no, pues que eso pasa en todo lado, ¿cierto? Me decía así como que, no, pero es que ese tema, eso se da hasta en las votaciones de presidente y senado, y yo, pero la idea es que no pase, ¿cierto? No, la idea no es justificarse en eso, sino que la idea es que no pase. Entonces me dice, no, tranquilo, me decía, tranquilo, es que eso era una consulta, eso no era una votación. Como que entonces si la consulta fuera tan flexible que se permitiesen todo este tipo de irregularidades, ¿cierto? A mí sinceramente me deja muchas dudas, pues, aunque de todos modos hay que dar el debate a profundidad. Lo hemos propuesto en el CCP, no se ha dado la evaluación cuando se debió haber hecho como prioritario después de Semana Santa, la primera sesión del CCP, la evaluación de los foros y de las consultas, aún no se ha hecho. No sé si se establecerá pues como dentro del orden del día para las siguientes sesiones, pero sí hay que dar un debate a profundidad, porque de entrada los resultados van a dejar mucho que desear, no por los sectores que más fueron votados, no, sino por la forma y la metodología en que se llevó a cabo, que manifiesta y ratifica que tenemos los mismos vicios, incluso mucho más profundos y graves, porque se dan casi que a la luz pública, ¿cierto? Pues los vicios de corrupción, de compra de votos, de traslado, de manipulación del elector, de constreñimiento al elector, ¿cierto? Que se dan en otros escenarios, pero en esto sí de una manera mucho más, digámoslo así, descarada. Claro que pues la idea es que no se dé, pero aquí hemos llegado a un nivel en que ya no, a la señora no le importaba gritarle al otro, pues que pilas, no nos pillen en la corrupción, pues que estamos. Entonces, esa es la recopilación más o menos de
de algunas de las denuncias. Seguramente va a haber muchas otras más, pero digamos acudiendo pues al comentario del compañero Juan Carlos, doy a conocer pues como ese cúmulo de denuncias. No sé, entonces los compañeros cómo quieren cerrar este tema de la consulta ciudadana para que le demos paso al invitado, a John Víctor, que nos va a hablar de... Bueno, sí, yo sí quiero cerrar ese punto reiterando, o sea, eso no fue un ejercicio inocente de consulta. Definitivamente ahí se está jugando un futuro la contratación. Esos casos también nos llegaron a nosotros a la veeduría, o sea que hay muchas personas, porque nos llegó de otras personas fotos, videos, con todo lo que pasó. También nos entregaron cartillas, nos entregaron alrededor de 6 cartillas donde no está salud y no está cultura. Le arrancaron las hojas, ahí las tenemos como evidencia. Lo grave de esto es que la veeduría hizo una denuncia acerca de esas dinámicas cuando se conformó el Consejo Comunal de Planeación. Hicimos esa denuncia y, como se puede observar, la Secretaría de Participación Ciudadana no tomó carta en el asunto. No garantizó que esta consulta se hiciera, pues, se dieran las garantías al ciudadano mínimamente que participara de manera libre. Cuando a un ciudadano le dan nosotros lo hemos dicho ahí en unos memes que sacamos ahí en la veeduría, si a usted le dan un sándwich, si le dan el transporte, diga que no, que usted es un ciudadano crítico, consciente, y que usted va solo, y en mi hambre mando yo voy solo. Empecemos nosotros, los ciudadanos, a ponerle condiciones a los corruptos, no que los corruptos nos pongan condiciones a nosotros. Entonces, el asunto no es inocente. Tengamos esto claro hoy, dejemos esto aquí claro hoy. Que la consejera del sector de organizaciones sociales esté dentro del SIGDO, supuestamente haciendo un trabajo de pedagogía el día de la consulta, eso no es inocente. Eso no es inocente. Ella también es representante legal o integrante de la corporación, de una de las corporaciones que más contrata en el territorio. Entonces, no es inocente, no es inocente. Que la Secretaría quiera ignorar esto y seguir creyendo que ahí se dio un ejercicio democrático de participación ciudadana, como decía Amparo, nosotros guardamos esa esperanza que la nueva administración cambie esto, que haya un secretario de participación ciudadana con más integridad, con más sentido de la democracia, con más sentido de sus funciones, porque es que el secretario de Participación Ciudadana, dentro de sus funciones, tiene garantizar la participación ciudadana de manera libre y democrática. Y si él cierra los ojos ante fenómenos tan evidentes de cooptación de la participación ciudadana, pues ya terminó su periodo, que le vaya muy bien, muchas gracias, ojalá y el que llegue, y si no, nos toca hacer mucho control social, hacer mucha denuncia, hacer mucha sanción social para que esto cambie. Muchas gracias. No, Víctor, yo pues como retomando, yo diría que a mí me daba mucha tristeza es porque el primer día yo llego casi hacia las 11 de la mañana a la Junta de Acción Comunal Central, que era donde estaba el puesto de votación, para mirar cómo iba el ejercicio, y uno veía llegar un montón de gente que no sabía ni a qué iba. Afortunadamente para esta consejera estaba la personería ahí. Entonces yo le digo, venga, personero, y entonces aquí qué vamos a hacer, la gente está poniendo X, ¿qué hacemos? Usted sabe cómo nos explique públicamente. Esta consejera hable la cartilla, les cuenta que empieza a contarle a la gente que el 1 era lo más importante para ellos y que necesitábamos que ellos clasificaran esos tarjetones de acuerdo a lo que los ciudadanos y las ciudadanas entendían por importante en este territorio. Les hacía salvedad, la más grande es la de organizaciones, que tiene 11, ojo, por detrás hay un número, el 11 es el menos valioso, el 1, y fue triste porque ese día sábado, la personería tuvo que sacar a un miembro de la mesa de discapacidad porque estaba casi que imponiendo no votar el de adulto mayor, sino del de discapacidad, porque ya había una directriz.
Ya había una directriz de que los viejitos no podían salir tan bien votados como siempre hemos salido. Esta consejera ignoraba que, por ejemplo, en Pedregal, que estuvieron 200, como 80 y pico de personas apenas en una consulta, estaban allá direccionando que no votaran salud y cultura, porque era para mostrarnos a Amparo Mejía y a Juan Manuel que ya no somos los dueños del territorio. Yo, esta es mi casa, yo la mando, yo la sirvo y aquí participo. Nosotros decíamos, esta consejera decía, es muy importante, señores y señoras, que ustedes consulten todas la cartilla de ustedes, pero era triste ver cómo se imponía, y al otro día fue garrafal. O sea, allá ganamos en el Picacho, en el Jesús María Valle, por 5 personas más votadas que acá en la centralidad. Pero empezamos lo mismo, el personero llega y dice, Amparo, parece aquí en las escalas y cuente, ahí mismo la misma JAL que no, que hay que es afuera. Nosotros nos salimos para afuera, y lo triste era que en la Junta de Acción Comunal tercera etapa, mi presidente de la JAL ya había reunido a la gente a decirle que no votaran salud y cultura, y la gente llegaba con las cartillas sin eso. Y entonces yo me preguntaba a mí misma, entonces, ¿qué entiende la Junta Administradora Local por consulta y por planeación? Esperamos y aspiramos que ahora en junio, que sí es la votación grave para elegir, para asignar recursos, la administración, la personería y no sé quién más, pues sí esté atento de que la gente venga, así le traigan el bus, así le traigan el sándwich, pero la gente vote por las necesidades reales de este territorio. Claro, deportes es muy interesante, pero aquí tenemos un proceso de la primera, de los jóvenes en la incidencia, en su primer encuentro con la drogadicción. Aquí tenemos mucho por hacer por los chicos y las chicas, y es muy bueno que tengamos un sitio para ir a hacer deportes, pero yo siento que lo más importante en este territorio no es deportes, y no es fortalecer las organizaciones, porque en toda la ciudad hoy estamos hablando de cómo van a decir que en 2 meses con 3 millones de pesos que no le llega a la organización, porque le va a llegar lo que usted pida, y no le entregan lo que usted pida, sino a lo que el operador quiera, para poder dejar su tajadita. Eso es fortalecer los procesos. Este territorio necesita hacer mucha prevención y promoción en el tema de que nuestros habitantes, que son ese relevo, sean más conscientes de que si se van a ir al parche a consumir, entiendan que ese consumo, en ese primer consumo se pueden tirar sus vidas y las de sus familias. Bueno, entonces cerramos ese capítulo de la consulta ciudadana, dejando abierto pues el debate. Es que esto no acaba acá. A los oyentes, a los escuchas, también les decimos que pueden, digamos, generar otros debates a partir de esto, de estas opiniones, de estas concepciones, y que este espacio está abierto para ustedes. Nosotros simplemente lo que echamos es como un detonante para el debate, como quien dice, pues el arranque, ¿cierto? Pero cualquiera puede venir y presentar sus argumentos, sean iguales, contrarios a los nuestros, pero esa es la esencia de este espacio. Juan Carlos Tavares nos dice que es desafortunado el imaginario que dejó todo el proceso de las votaciones, porque quedó en las personas sobre la participación y pierde legitimidad la planeación local y el presupuesto participativo. Yo creo que esa es una conclusión contundente. ¿Perdón? Bueno, Oliver Castrillón también está por acá, pero quería decir que el comentario del compañero Juan Carlos Tavares es contundente. Yo creo que resume de una manera muy fiel, pues, como todo este tema, que el imaginario colectivo, entonces ya, pues claro, tiene, digamos, una concepción de los procesos populares y comunitarios como una cosa amañada, desordenada, con unos intereses particulares, y que no obedece realmente a las necesidades, oportunidades y problemáticas del territorio. Ahí quedan los 3 puntos suspensivos. Este debate sigue, ¿cierto? Ahora sí, démosle paso a nuestro compañero invitado. Preséntese, compañero, y díganos entonces qué nos quiere decir. Claro que sí. Primero agradecer pues por este espacio. Es muy importante esos temas de discusión, y también es muy importante que nos inviten para dar toda esa oferta institucional que tiene la comuna. Mi nombre es Johan Henao, soy de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, de la Unidad Familia Medellín, y hoy les vengo a contar sobre un proyecto que es muy importante en el territorio, que son los Centros Integrales de Familia.
Los centros integrales de familia son puntos en el territorio donde las familias pueden acercar oportunidades, pueden tener rutas de atención de muchas dimensiones, bancarización y ahorro, educación, ingresos y trabajo, identificación, dinámica familiar, acceso a la justicia. Entonces son esos espacios que hay en el territorio donde las familias en el curso de la vida, o sea, cualquier integrante puede ir y se va a encontrar una múltiple de oportunidades. ¿Qué hacemos? Movilizar esas oportunidades, que la familia en la corresponsabilidad empieza a movilizar esas oportunidades que nosotros constantemente con varios profesionales estamos mirando en el territorio, no solo en lo local, sino en la ciudad. Empresas privadas, empresas públicas, que nos digan, venga, usted tiene algo que ver con la familia, ¿qué oportunidad nos va a ofrecer para que nosotros la llevemos en el territorio? Entonces, acercar esas oportunidades que tiene la ciudad para las familias al territorio. En ese momento tenemos 17 centros integrales. Al final del año pasado abrimos el de la Comuna 6, en el barrio Kennedy, sector Miramar, ¿cierto? Allá lo abrimos y este año le voy a posicionar ese CIF, ¿cierto? Porque es una cosa que nos estaban pidiendo mucho en la Comuna 6, existía el de la Comuna 7, de la Comuna 5, pero era importante estar acá en el territorio. Aparte de eso, ¿qué más nos podemos encontrar en el CIF ahí en Miramar? Asesorías psicológicas, psicosociales, sin ninguna restricción. Nosotros no tenemos ninguna restricción para esa asesoría. La idea es que la población vaya, tenemos tanto individual como familiar. Puede ir la persona, puede ir la asesoría psicosocial, pero también puede ir la familia. A veces la familia necesita ser escuchada en sus diferentes integrantes y después en comunidad, y allá también lo tenemos. Como sabemos que está en un sector del lado de la comuna, también esas asesorías psicosociales tenemos en la Corporación Picacho con Futuro, que nos abrió una oficina, y en la Corporación Casa Mía, para el sector de acá más abajito, también en Corporación Casa Mía tenemos esas asesorías psicosociales. Y también tenemos dos profesionales que hacen encuentros para el buen vivir. Para nosotros es muy importante ir a las organizaciones, ir a esos grupos organizados que a veces tienen muchos temas que tocar, muchos temas que aprender y no saben quién se los puede dar. Entonces tenemos dos profesionales, uno para un encuentro para el buen vivir, que es un solo encuentro sobre temas de familia. ¿Qué se entiende por temas de familia? Yo creo que todo, ¿cierto? La drogadicción, la prevención, el fortalecimiento de los vínculos familiares, la recreación. Yo creo que todo se entiende como los derechos de la familia. Entonces hay un profesional para un encuentro y otra profesional para ciclos psicoformativos, cuando ya la población está exigiendo un taller más profundo y medir las relaciones familiares, pues tenemos 3 encuentros con la misma población, pero que profundiza más. Eso es importante. Esos centros integrales se acomodan a otros proyectos que tiene la unidad, que es volver a casa, que es restablecer los vínculos familiares de la población que ha perdido esos vínculos familiares con el hogar, y Medellín Solidaria, que trabaja todo el tema de pobreza extrema, que se entiende como los hogares que tienen un puntaje igual o inferior a 32,20. Entonces, 2 programas con centros integrales, es toda la oferta institucional de la unidad familia, y que queremos que esto sea una apropiación del territorio, ¿cierto? Que la población se apropie de esos espacios que son muy importantes, y más en esta comuna donde el tema de familia y la violencia intrafamiliar está marcado. Entonces, la idea es que aprovechemos esos espacios, que nos visiten, no importa que no sepan qué ir a hacer, ¿cierto? Allá, dependiendo de lo que usted nos cuente, hay múltiples oportunidades, entonces es que estén en el pasón y allá siempre va a haber un profesional que los va a atender, dependiendo de la necesidad, buscar oportunidades para cada integrante. John, recordémosles la dirección, claro, ¿cierto? Recordémosles la dirección a nuestros oyentes, en el sector Miramar, junto a Don Tranquilo, y démosles el teléfono. Claro que sí. La dirección es calle 94, número 7923, calle 94, número 7923, ahorita lo podemos dejar en un comentario, y el teléfono es 257-6606, 257-6606. Son 17 en este momento que tenemos en la ciudad. La idea es que al finalizar este año tengamos los 21, tanto las comunas como corregimientos con centros integrales, que es la Secretaría en el territorio. Pues a John Henao, muchas gracias, lo conocimos esta mañana. Esta mañana nos dimos cuenta que él era nuestro coordinador de un escenario de prevención y atención a nuestra población, que es lo que necesitábamos, y nos dio tristeza saber que lo inauguran el año pasado, compañeros y compañeras, y que invitan a la Junta Administradora Local y no le cuentan al territorio que el centro ya estaba acá, que ya teníamos un espacio para que estas mamás que tienen tanta angustia en los colegios con el consumo y con tantos alucinógenos, ya tenían unos profesionales capacitados y formados para orientarlas a ellas en este tema. Ya sabes que este es nuestro espacio, estamos cada jueves, que estés pasando por acá, que nos estés contando cómo vas,
estamos abiertos a ayudarte a que el centro tenga buena acogida, pero que además deje buenos frutos. Y también a los que nos están escuchando y viendo, si nos quieren invitar a que les contemos todos los programas que tenemos, sería genial, estamos dispuestos a eso. Yo creo que, gracias John, estas iniciativas, lo que tenemos que hacer nosotros como comunidad es apropiarnos, ¿cierto? Y nutrirlas. Yo, pues afortunadamente, yo tengo una experiencia muy bella de haber pasado acá como en este teatro, en este parque biblioteca como gestor social y cultural, y recuerdo la apropiación que tuvo la comunidad de este espacio, de sus programas, una vez abrimos las puertas, de tal manera que nos tocó cambiar todo el discurso y la temática institucional y toda la estructura que teníamos pensado, o que nos habían impuesto también, ¿cierto? Porque la comunidad quería otra cosa, la comunidad se apropió de los espacios, y así es, ¿cierto? Entonces, abrir las puertas para que la comunidad llegue y marque la pauta también del desarrollo de esa política institucional. A todos los oyentes y fanáticos de este espacio, les vamos a dejar todos los datos de contacto. Bueno, las personas que nos ven, Clara la comunicadora, todos los contactos y la información pues de estos centros, para que entonces puedan acceder a estos servicios, que como en eso es que se deben gastar los impuestos, ¿cierto? Es que finalmente lo que estamos disfrutando acá es la retribución que nosotros hacemos con nuestro dinero a la administración, pues, por eso se llama administración, se lo administra, pero la idea es que sean ejecutados dependiendo de las realidades y las necesidades de cada territorio. Entonces, lo que estamos haciendo es disfrutar de nuestra propia inversión, digámoslo así, retribuir en servicios sociales. Muchas gracias, John. Quedarán entonces los datos allí dispuestos para la comunidad. Yo creo que entonces dejamos por hoy acá, ¿cierto? Estamos en puntos suspensivos, como les decimos. Ustedes pueden proponer temas, venir, rebatir, etcétera, etcétera. La próxima sesión va a ser el próximo jueves a las 2 de la tarde en el Teatro Macondo del Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, 12 de octubre. Pueden asistir simplemente como público, o hacer parte de este panel, también rebatir desde el escenario, desde las sillas, etcétera, etcétera. Este espacio está abierto para ustedes. El próximo tema va a ser digno de debate, es una conversación que nos tenemos muy aplazada, y es el tema del plan estratégico de la Comuna 6, ¿cierto? Plan que suscita amores y odios, otros comentarios un poco más profundos y críticos, pero la idea es que nos sentemos a hablar de ese plan estratégico, qué componentes tiene, qué problemáticas, necesidades y oportunidades proyecta sobre el territorio, y cómo se ha llevado a cabo durante todos estos años de implementación. Entonces ahí queda abierto el debate, el tema del próximo debate, jueves 2 de la tarde, Teatro Macondo. Muchas gracias a los invitados, a John, a Víctor, a Amparo, a César, que está de cumpleaños hoy, ya se va a celebrar, a Víctor y a Joana, a Jorge y a Joana, que están detrás de cámaras, al personal del Parque Biblioteca, del Teatro Macondo, y a todos ustedes que estuvieron acompañándonos. Mil gracias. Hasta la próxima.